Buenas tardes, estimados amigos, amigas, estudiantes, chicos y chicas. Hoy vamos a conversar, tener un conversatorio sobre qué es la metodología STEM y cómo ha migrado a la metodología STEAM. Vamos a ordenar la presentación de la siguiente forma. Mi nombre es Melvin Chávez. Soy diseñador curricular, hago carreras y currículums de educación superior, de ingeniería o diferentes carreras, y me he especializado en temas de STEM para mejorar los procesos de educación y de aprendizaje. Les comentaba que vamos a dividir esta sesión de trabajo en tres partes. La primera de ellas es entender cuál es la situación actual de las clases. ¿Por qué la educación y las clases tradicionales de primaria y secundaria están fabricando zombies? Vamos a entender y responder esa pregunta. ¿Por qué la educación primaria y secundaria está fabricando zombies? Estudiantes zombies. La otra pregunta que nos vamos a contestar es ¿cómo fabricar una escuela de sueños? ¿Cómo fabricar sueños? ¿Verdad? A través de una metodología que se llama STEM. Y finalmente les voy a contar de forma breve, cómo ha ido evolucionando la metodología STEM a lo que se llama la metodología STEAM. En esas tres líneas vamos a conversar coloquialmente durante estos 30 minutos. Entonces vamos a hacer una apertura de por qué por qué las escuelas están formando estudiantes zombies, y vamos a ver el testimonio de un estudiante que pasó 12 años en una escuela, y él nos va a contar cuál fue su experiencia en todo ese tiempo, qué es lo que hacía en una escuela tradicional. Entonces vamos a empezar con este video. Espero que lo disfruten y que lo analicen y que también lo comenten. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela, y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender.
Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, que era muy distinta a la materia matemática. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Más por menos es menos. Menos por menos es... Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa... Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta acordarse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las Olimpiadas nada que ver. Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. Lo que encontré era algo muy distinto a lo que me esperaba. No había que hallar X. No había que hacer nada mecánicamente. Había que pensar. Acertijos. Les cuento uno. Este es uno de los primeros que vi de este estilo, me encanta. Tenemos 9 monedas idénticas que pesan todas lo mismo, salvo una que no sabemos cuál es, que es un poco más pesada, pero levantándola ni se nota. También tenemos una balanza de esas de platos que podemos usar para poner todas las monedas que queremos y nos dice qué lado pesa más, o si pesan lo mismo. ¿Cómo hacer para encontrar cuál es esa moneda más pesada usando la balanza solo 2 veces? Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. Y ahí aprendíamos matemática, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé. Nunca vi esto en la escuela. No sé cómo se resuelve. Ahí fue cuando me terminé de dar cuenta de que la escuela nos acostumbra a que si no vimos cómo resolver algo puntual, entonces no lo podemos resolver. Y no tenemos nada para hacer más que rendirnos. Yo creo que la vida real así no funciona. También había momentos en los que me sentía libre en las clases. Me acordé de esos profes que hacían cosas distintas, que salían del pizarrón, carpeta, prueba. Como cuando en historia teníamos debates. Elegíamos un hecho histórico, a una mitad de la clase le tocaba apoyarlo y a la otra mitad estar en contra. Eso traía la historia a la realidad y nos la enseñaba haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro y aprender a argumentar. También me sentía libre cuando dentro de la escuela podía elegir hacer las cosas que me gustaban. Yo tuve la suerte de que en mi escuela nos ayudaran a prepararnos para las Olimpiadas, o dieran algún que otro taller optativo, como el de astronomía. Una vez nos pidieron que poniendo palitos al sol y midiendo sus sombras, calculáramos nosotros mismos el diámetro de la Tierra. Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo?
Estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir, y si las clases nos plantearan más desafíos del mundo real y menos pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Cada tanto escucho decir que la escuela no tiene por qué ser un lugar en el que los chicos disfruten. Nada, los chicos van a la escuela a aprender, después llegan a la casa y que hagan lo que quieran. O si no, después entran a la universidad y que sigan la carrera que quieran. Pero esta forma de pensar como que aleja a la escuela de los chicos. Si no nos motivamos ahí a aprender y hacer lo que nos gusta, ¿dónde va a ser? También nos pasa que cuando tenemos que elegir qué hacer después, muchas veces ya somos zombies. Y no elegimos por nuestras pasiones, sino por descarte. Porque la escuela nos apaga. Si nosotros queremos, podemos hacer cambios como estos. Todos nosotros, escuela, chicos y padres, podemos encontrar muchas más oportunidades como estas. Oportunidades para lograr que la escuela no sea copiar y repetir. Que no sea para aprobar. Y que en vez de pizarrón, carpeta, prueba, sea elegir, explorar, aprender. Y así, en vez de que la escuela nos haga zombies, nos despierte y nos dé verdaderas ganas de aprender. Aprender a componer música, cómo hacer historietas o por qué vuelan los aviones. Gracias. Nos hace analizar y reflexionar sobre la importancia y la relevancia de un proceso creativo. Y es muy importante porque nos permite romper con las estructuras tradicionales de un sistema conductual de secundaria o de primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, efectivamente, como dice Julia, estamos frente a escuelas que forman zombies, que forman estudiantes zombies. Eso quiere decir que las escuelas nos han podado la creatividad, nos han eliminado nuestro pensamiento, nuestro color, y nos han puesto nada más el blanco y el negro. Y eso nosotros lo observamos cuando un estudiante llega a la universidad y como dice el chico, uno les pone una situación problemática y dicen simplemente esto no lo vimos en el colegio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear, que es la segunda pregunta, cómo crear a este estudiante que tiene un pensamiento crítico y analítico? ¿Cómo crear a un estudiante con sueños? Como él decía, el sueño de crear mis aviones, pero siempre pasaba encerrado haciendo apuntes de la pizarra y haciendo exámenes. Y ahí se perdió todo el tiempo necesario para despertar justamente la creatividad y la innovación. ¿Ok? Teniendo claro que las escuelas actuales siguen un modelo educativo del siglo XVIII medieval, donde los estudiantes eran colocados en filas, unos detrás de otros, viéndose la nuca nada más, y donde el profesor era el protagonista, y el profesor sabía la verdad, y nadie podía criticar y hacer un análisis constructivo de lo que él decía, porque era regañado, había un efecto de regaño, de miedo. Y lamentablemente todos esos esquemas tradicionales rompieron
esa, esa creatividad de los estudiantes por muchos años. Estamos hablando de 300, 400 años y aún siguen escuelas haciendo esto. Como dice Juliet, son cárceles. Son cárceles. Ustedes cuando pasan por una escuela, ¿qué es lo que ven? Unos muros con alambre de navaja y un policía en la puerta. Eso es lo más parecido que yo he visto cuando yo paso por una cárcel. Unos muros con unos alambres y unos policías vigilando. Entonces, tiene razón, son cárceles. Cárceles que amputan, cárceles que podan la creatividad de los estudiantes. Ahora bien, él planteaba también qué hacemos rápido para cambiar ese prototipo, para cambiar esa manera de que nos están educando. ¿Cómo podemos hacer para que este modelo tradicional se convierta en un modelo innovador, donde los estudiantes disfruten qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, para qué lo van a hacer? Y lo más importante, ¿qué pasa si lo hacen bien o lo hacen mal? Y son grandes preguntas que debemos contestarnos. Y aquí es donde aparecen el modelo STEM. Es un modelo mundial que significa integración de competencias para la vida. ¿Cuáles son esas competencias para la vida? Las competencias que nos sirven para resolver problemas relacionados a las ciencias, tanto sociales como las ciencias exactas, para resolver problemas matemáticos de la vida real, tan simple como ir a un supermercado y hacer un algoritmo o hacer una suma o una resta, una adición, una multiplicación para optimizar mis recursos. Competencias tecnológicas para resolver problemas tan cotidianos, ¿verdad? Como un lápiz, como un papel, como un teléfono, que ustedes lo ven totalmente cotidiano, pero resolvió muchos problemas de comunicación. Y evidentemente problemas científicos. Esta tendencia nace por eso mismo, porque nos estábamos dando cuenta que lo que estábamos creando eran zombies, eran estudiantes sin pensamiento, estudiantes sin análisis crítico, estudiantes que le creían todo al profesor como verdad absoluta, estudiantes con miedo a la innovación, con miedo al cambio, con miedo a la expresión de sus ideas constructivas y estudiantes con miedo a la argumentación. Exactamente como pasaba en la Edad Media, con las escuelas que normalmente eran regidos por esquemas religiosos que lo que hacían era controlar a la gran masa. Y bueno, y el que no hacía caso lo latigaban o lo flagelaban. En el mejor escenario, si no lo quemaban o lo guillotinaban. Pero bueno, estamos en el siglo XXI, eso es la buena noticia. La universidad propone un modelo interesante que se llama STEM para romper la tradicionalidad, para romper ese esquema tradicional de pizarra, papel o cuaderno y examen. Y sustituir eso, ¿por qué? Por proyectos amigables, por pruebas amigables, por aprendizaje basado en problemas y en proyectos no inventados por el profesor, sino aprendizaje basado en problemas reales de la comunidad, del cambio climático, de la escasez del agua, de la contaminación, del calentamiento a nivel de polos, de ciudades sucias, de problemas de salud, de envejecimiento. Entonces son problemas que nos van a tomar nosotros
tiempo para los próximos 30 años. Bueno, ustedes van a tener que resolver esos problemas mundiales. Y con la metodología que tienen tradicional, no lo van a lograr. O sea, esos problemas no se resuelven haciendo exámenes. Así de simple. Esos problemas no se resuelven con la memoria. Menos por menos más por menos menos. Lo que está pasando, lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Así no se resuelven esos problemas. Esos problemas son más amplios, más complejos. Y se resuelven entre todos, no entre uno. Entonces vamos a ver un video que nos introduce la apertura de esta segunda parte, que es cómo crear esa fábrica de sueños. O sea, que la universidad y las escuelas puedan transformarse para crear hombres felices, niños felices, que puedan navegar en el mar de la vida. Entonces veamos este segundo video de lo que es el modelo STEM y por qué y para qué nos sirve en la vida real. What is STEM? STEM is not just a subject at school. It's a way of thinking and doing, and an important skill set that could see your generation working together to solve some of the world's greatest challenges. STEM stands for science, technology, engineering, and mathematics. But it's not about being an expert in all of those things. Instead, it's about harnessing the essential, transferable skills behind them. Scientists know how to hypothesize, experiment, analyze, and evaluate what they discover. Technology can make our lives better. Designers of all sorts work together to make everyday tasks more effective and more fun. Engineers don't just wear hard hats. They are problem solvers that work on some of the world's biggest challenges, like creating bionic limbs for people with disabilities or exploring outer space. Mathematics teaches us how to quantify data and how physics rules the world around us. With mathematics, we can implement change and minimize error. You won't have to master all of these skills either. Teamwork is an essential STEM skill. Take the search for new energy sources, for example. Geologists and geophysicists search for gas deposits. Engineers help you design and run platforms and processing plants. Construction teams work to build essential infrastructure under the supervision of project managers, and environmental scientists work with everyone every step of the way. Playing to your strengths and working in a team will have you creating a greater impact than if you were working alone. It would cost the Australian economy $9.3 billion in lost productivity, profitability, and employee satisfaction. STEM skills are useful to almost every career. 75% of today's fastest growing careers require STEM skills, and 82% of today's employees say they value STEM skills even if they're not required for the job. STEM skills can even unlock your potential to earn a higher salary or become more employable. You don't have to earn a university degree in STEM to be successful either. There are plenty of courses to get you started in STEM. But we don't have enough STEM graduates to meet demand. Numbers show the demand for STEM careers has grown 79% since 1990, but enrolments in STEM degrees are at an all-time low compared to the last 20 years. And despite the job opportunities, just 16% of STEM professionals are women. STEM careers can start small, then change the world. Engaging in your high school STEM classes or learning to code could be your first step to delivering driverless vehicles to the roads. Starting a research project at home or entering a science competition could see you defeating cancer with a cure. And that's just the beginning. We don't yet know what kind of jobs will exist 10, 20, 30 years from now. But with STEM, you're prepared for anything. How will you shape the future with your STEM skills? Como pueden observar ustedes, realmente las habilidades STEM nos sirven para desempeñarnos adecuadamente en la resolución de los problemas reales. Eso significa que esta caja de herramientas que proporciona esta metodología, esta filosofía de vida, nos va a servir para resolver los principales problemas que hemos comentado en esta charla. Problemas que nos acogerán para los próximos 30, 40 años. Ustedes ahora están en secundaria, andan alrededor de los 15, 16, 17 años.
Pero si no trabajan en estos problemas de una manera lógica y sistematizada y con un proceso, esos problemas se van a convertir en problemas muy, muy grandes y muy complejos, muy complejos. Problemas de salud, lo estamos viviendo a través de la pandemia. Problemas ambientales, de cambio climático. Cada día los polos se están derritiendo. Esto va a provocar un caos. Problemas de vivienda, ¿dónde vamos a vivir? Ya no cabemos en este mundo. Cada vez hay menos recursos para alimentarnos, para sustentarnos. Problemas de envejecimiento, cada vez nos envejecemos más y hay menos jóvenes que estén naciendo. Eso es un problema de envejecimiento y lamentablemente no hay quién y con qué tecnología van a cuidar una población mundial adulta mayor. Y muchos otros problemas que no se van a resolver con sistemas tradicionales medievales. Es un gran reto que tienen ustedes, muy grande. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros, de la academia, de las universidades, de las escuelas? Es brindarles la herramienta para que ustedes puedan desarrollarse como profesionales, pero lo más importante, como personas que van a resolver los problemas de la vida con responsabilidad, con compromiso, con tolerancia y con respeto, que es una caja de herramientas que también trae la metodología STEM. Muchas de las empresas a nivel mundial están reclutando ese tipo de profesionales, como vimos en el video. Es abismal la diferencia entre un profesional que se gradúa bajo una metodología tradicional o viéndole la nuca a otro en un salón, en una sala de clases, en una fila de pupitres, versus un estudiante que ha resuelto problemas integralmente. Entonces, hay varios principios interesantes de esta metodología. Número 1, es una metodología por competencias, y una metodología por competencias se evalúa diferente, porque la competencia tiene criterios para su desempeño. Un ejemplo muy simple, una competencia STEM de comunicación es si usted habla o no habla inglés. Si habla inglés, entendió perfectamente este video y su competencia va a ser muy buena. Pero si no habla inglés, va a tener que nivelarse a esa competencia. Y ahí hay una oportunidad de mejora en STEM. Y le vamos a perder miedo a esa habilidad y la vamos a convertir en una fortaleza. En el método STEM, a usted se le valora realmente su desempeño. Como les digo, ¿saben o no saben inglés? ¿Y cuánto sé y cuánto necesito llegar a saber? Al final de un curso probablemente de lenguas, bajo la metodología STEM, no es hacerles un curso de gramática en inglés, sino es ponerlos a dar una clase en inglés o un tema en inglés para que ustedes demuestren sus habilidades y sus competencias orales y escritas y de esta forma poder demostrar que yo hablo una lengua. ¿Okay? Con la metodología STEM no es hacer un examen de matemática, o de química, o física, o biología, sino es resolver un problema relacionado a las ciencias. Comentábamos si teníamos un problema de contaminación ambiental, un basurero que está al lado de su escuela, un río contaminado. Bajo la metodología STEM, lo que vamos a hacer es resolver el problema de la contaminación del río y del ambiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Integrando las diferentes ciencias. Muy probablemente un equipo irá al río y hará un diagnóstico de cuánta basura hay en ese río.
Otro equipo cuantificará qué tipo de residuos tiene ese río y cómo clasificarlas. Probablemente en la clase de biología podrían analizar todos los desechos que tiene ese río y cómo esos desechos están afectando el sistema donde viven animales, peces, mamíferos en ese río. Entonces, si el problema fundamental es la contaminación del río, la metodología STEM permite resolver ese problema y no un problema ficticio, es un problema real, es un problema que existe. Ahí es la gran diferencia con el sistema tradicional, que un sistema tradicional, como veíamos en el video inicial, nos ponían un algoritmo, una ecuación, y nos daban 5 minutos para resolverla. Y eso era aplicando un algoritmo, un procedimiento memoria. Y entre más lo practicaba, más fácil lo iba a resolver. Sin entender o tener idea para qué era eso. ¿Okay? ¿Para qué me iba a aprender la tabla periódica? ¿Para qué me iba a aprender las leyes de álgebra? ¿Para qué? ¿Okay? En la metodología STEM, ese para qué es muy claro, para resolver problemas de mi contexto. ¿Ok? La tecnología dentro de esta metodología es muy importante, como hablaba en el video. La metodología y la tecnología son las herramientas. La tecnología llega a ser desde un lapicero. Eso es tecnología. No tiene que ser algo sofisticado ni algo extremadamente complicado. Eso es la tecnología. En el sistema también se involucran ciertas habilidades de pensamiento creativo para resolver un problema, de pensamiento argumentativo, de resolución de problemas bajo un método. Entonces, vean ustedes que un segundo principio es la integridad, la integración de todos estos puntos, que a veces existen y están aislados, están súper aislados. Cuando en la universidad llega un estudiante con un esquema mental de estudios sociales, por un lado, de ciencias, por otro lado, de matemática, por otro lado, de español, por otro lado, y no pueden entender que todo esto es un bosque, y hay que entenderlo como un bosque. La metodología STEM estudia el bosque y no el árbol. No le interesa el árbol, le interesa el sistema. Porque cuando usted integra, está resolviendo un problema. No aislado, sino integral. ¿Okay? Cuando los veterinarios se juntan, los médicos se juntan, los abogados, los financistas, y todos los que han estado en esta pandemia para reducir la cantidad de muertos por día, están utilizando la metodología STEM. Cuando el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, a través de sus médicos veterinarios y sus analistas e ingenieros de proceso, logran establecer un suero anti-COVID, es porque han trabajado en equipo y se lo dan a los médicos para que lo apliquen a los pacientes. Eso es trabajar en equipo. Y las enfermeras están tomando los datos y los diagnósticos de cómo está funcionando ese tratamiento. Y los financistas y abogados están viendo la parte reglamentaria de este medicamento. Eso es un ejemplo claro de lo que es resolver un problema transdisciplinariamente, o sea, interdisciplinarios. Pero lamentablemente, en esta educación del siglo XVI medieval, en la que estamos lamentablemente ahora, nos ha encasillado solamente a ver los árboles. Eso está mal, porque no nos
enseñaron durante 12 años, como vimos el video, a pensar integralmente para resolver problemas. O sea, nos encarcelaron 12 años de nuestras vidas. Nos podaron, nos cortaron las ramas de la creatividad y la innovación. Y ahora estamos en el reto de volverle la crayola a cada uno de ustedes cuando entre a la Universidad Fidelis. Ahí es cambiarles el chip de un sistema conductual de primer examen parcial, segundo, tercero y final, y tal vez si quedó un pedacito de nota, un 5% del 100%, hagan un proyecto de investigación. Pero el que no hizo los exámenes de memoria, que significaban el 95%, se quedaron. Como dice el chico, me quedé en matemática. ¿Por qué? Porque le dejaban a la innovación un 5%. Era como el pastel, ¿verdad? La parte innovadora. Y eso lamentablemente lo estamos sufriendo cuando ustedes llegan a las aulas universitarias y se enfrentan a una realidad muy diferente. Y nuestra responsabilidad como académicos es enseñarles esa caja de herramientas, es cambiarles el chip de memoria a criticar, a analizar, a crear y a evaluar las diferentes posibilidades de resolver problemas. Eso suena fácil, pero es muy complejo, muy complejo. Integrar a los diferentes profesores también es cambiarles los chips a ellos. Les cuento que en la universidad en este momento hemos capacitado ya 300 profesores en metodologías STEM. Y no ha sido fácil, esto es un proceso, es cambiar la cultura, porque ellos también fueron educados como están educados ustedes, o como nos educamos nosotros. Todos nosotros nos educamos conductualmente, ¿cierto? Todos hicimos primer, segundo, tercer examen final. Todos vimos a nuestros profesores escribir en una pizarra, me acuerdo, con una tiza, con un pilot, se les sacaba la pizarra y seguían escribiendo en la pared, ¿cierto? Y nosotros como locos apuntando todo en un cuaderno, llegábamos a la casa cansados de hacer una tarea, a estudiar para el otro día hacer una prueba parcial, que curso ganado, curso olvidado. De hecho, los mejores cursos que yo me acuerde en mi formación, que ha sido más de 30 años, son los cursos en que me pusieron a hacer un proyecto. Fueron los cursos que me metieron a un río a limpiarlo. Fueron los cursos que me llevaron a una playa a limpiarla y hacer un análisis, un manejo de desechos. Fueron los cursos que me resolvieron problemas en unas comunidades, problemas sociales, ambientales. Fueron los cursos que me hicieron pensar. Lamentablemente todos esos cursos significaban un 10% de los créditos de una carrera universitaria. Y bueno, estamos cambiando esa cultura de la universidad, estamos capacitando y formando a nuestros profesores para que sustituyan esas pruebas memorísticas, ¿verdad? Y que el tamaño de la cereza sea más grande que el pastel. Y que sus cursos sean innovadores. Y que cada uno de ustedes coma el pan del tamaño de su hambre. No hay límites. En STEM no hay límites. Hay imaginación, hay creatividad. Hay que creer, crecer y emprender soluciones. La universidad no les va a poner un límite a su imaginación y a su creatividad. Más bien, vamos a potenciarla. Tenemos un edificio STEM con 27 laboratorios de última generación. Tenemos inteligencia artificial de quinta generación. Tenemos prototipos para que ustedes puedan ensayar y perderle el miedo al error, perderle el miedo a equivocarse. Durante 12 años nos metieron el miedo a la equivocación, a tal punto que creímos o nos hicieron creer
que equivocarse era malo. El latigazo, ¡pau!, por equivocarse. Y el que no se equivoca, no aprende. ¿Okay? Los grandes investigadores, desde Einstein hasta Newton, se equivocaron miles de veces hasta que lograron el objetivo. ¿Ok? Y finalmente, la tercera pregunta que yo les hacía es, ¿qué le falta a este modelo STEM de ciencia, tecnología, matemáticas para poderse articular e ingeniería? La Universidad de Harvard, en Massachusetts y en Boston, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, analizaron la importancia de incluir las artes a esta metodología de STEM, de tal manera que ahora está migrando a lo que se llama STEAM. Y el arte es muy rica. El arte es devolverle la crayola al estudiante, es volverle el color al aprendizaje. A través de una obra de teatro, usted puede integrar muchísimas cosas. El pensamiento, el análisis, la comunicación. De tal punto que usted no se va a hacer un actor, como Leonardo DiCaprio, pero sí, a la hora de dar una conferencia, o vender un producto, o dar un informe técnico a la gerencia, usted lo va a hacer de manera fluida e interesante. Incluir arte, dibujo, pintura, diseño, design thinking, para la resolución de problemas, ha demostrado ser la génesis de toda la creatividad. Durante 12 años nos han podado el arte en las escuelas. Nos han dicho, usted tiene que colorear la flor con esas crayolas que normalmente son rojas, amarillas y verdes. El tallo es verde, la flor es amarilla y los pétalos son rojos. Y si yo quise pintar el tallo de colores, ya está mal, me salí del sistema. Latigazo, ¡pau! ¿Y qué es lo que tengo? Un zombie, como nos decía Julian. ¿Cierto? Entonces, mucho cuidado, profesores, profesoras, devuelvan la creatividad a los estudiantes. Devuelvan la innovación, estamos a tiempo. Devolvamos la crayola, como cuando estábamos en el kinder, éramos niños felices. Construíamos sueños. Entramos a primer grado hasta quinto año y nos podaron la creatividad. Y bueno, sean bienvenidos a la universidad. La universidad está modelando todos estos procesos. Nuestras carreras están en una profunda transformación curricular, de las cuales yo estoy aportando con todo el equipo de profesores y claustro docente. Y este cambio de chip, cambiémonos el chip de los profesores, que la gran mayoría les ha costado mucho, porque recuerden que hay un ego en los profesores que deben de cambiar como dueños de la verdad. Aquí el profesor tiene en STEM, el profesor es un asesor, un facilitador del aprendizaje. Es el que te va a decir cómo hacerlo de una manera amigable, respetuosa. Y es el que va a construir con ustedes un aprendizaje para la vida. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus dudas y esperemos seguir en estos coloquios, en estas charlas, para compartir esta información más a profundidad. Muchísimas gracias y pasen buenas noches.